pero ¿por qué estás emprendiendo en un negocio financiero? Si pues los bancos ya lo hacen, o sea, ese mercado ya está dominado y atendido. Entonces ellos dicen, no, pero espérate, el segmento al que yo voy a atender está totalmente desatendido, no hay productos para este cliente, los bancos no los pelan, o ofrecen productos muy caros, o ofrecen productos que no, digamos, se ajustan a las necesidades de ese mercado específico, y entonces vemos una oportunidad, ¿no? Y eso se repite cuando te pones a ver, digamos, industria por industria o segmento por segmento, lo que te encuentras es que las oportunidades no terminan. Estás escuchando Ángeles de Latam, el podcast en donde René Lomelí, partner en 500, conversa con los ángeles que invierten en startups de la región. En cada episodio aprenderás de la mano de nuestros invitados cuál es su tesis de inversión, cómo es su proceso de toma de decisiones y también buenas prácticas para que nuevos founders y ángeles inversionistas aumenten sus probabilidades de éxito. Gracias por acompañarnos. Comencemos. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Ángeles de Latam. El día de hoy tenemos a un gran invitado desde Guadalajara, José Bielma. José es uno de los ángeles inversionistas más activos que conozco y también tiene un podcast que se llama Crónicas del Capital, por si lo quieren ir a escuchar y conocer más. Comenzó a invertir desde el 2015 y hoy tiene un portafolio con más de 75 compañías. Un portafolio que incluye compañías como 100 Ladrillos, Yo Te Presto, Bill Pocket, Nowports, Nexu, Bego, SenkiPay, Pari, Krabi, Prix, Parco, Boleto Móvil y por supuesto muchísimas más. José, mil gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Gracias, René, gracias por la invitación. Muy bien, gracias, con mucho trabajo, pero bien. Hecho, pues así andamos todos. Gracias por tomarte el tiempo para platicar con nosotros hoy. Me gustaría arrancar con la pregunta que incluye el quién eres, un poco de tu historia. Así que, ¿por qué no nos cuentas quién es José Bielma? Gracias, René. Va, a ver un poco de quién soy. Soy una persona que vive en Guadalajara. Mi, digamos, preparación profesional o mi background educativo es que soy abogado. Estudié en el ITAM Derecho. Después de eso trabajé en algunos despachos de abogado algunos años haciendo litigio, que parece como un background raro para ser inversionista, ¿verdad? Pero posteriormente a eso estudié mi maestría en el IPADE de dirección de empresas y empecé a trabajar con mi familia en el negocio familiar después de la maestría. El negocio familiar era una empresa de telecomunicaciones que fundó mi padre en los 70s. Éramos un proveedor de servicios de Internet, digamos que ofrecía servicios de Internet fijo, ¿no? O residencial en aproximadamente 50 ciudades en México. En 2015 tuvimos una salida de esa empresa y desde entonces, entre otras cosas, he estado invirtiendo como ángel inversionista. Muy bueno. Entonces, el contexto previo a empezar como ángel era competirle a los grandes como Infinitum y demás, ¿no? Exactamente, Telmex era nuestro competidor, pero digo, no era el único, también competíamos con Axtel, competíamos con otras empresas de cable en diferentes ciudades, competíamos, Total Play ya había lanzado más o menos cuando todavía estábamos nosotros esperando, y bueno, y en diferentes servicios con diferentes proveedores, ¿no? También, digamos que competíamos con Sky, con Dish, y obviamente muy temprano, pero también competíamos al principio pues con el streaming, ¿no? Que en aquel entonces era nuevo, Netflix, en aquel entonces ya todavía no lanzaba Amazon Prime en México, pero efectivamente era digamos, un mercado muy, muy competido digamos, en todos los segmentos, ¿no? Oye, y si bien creo que esa industria pues está ligada con tecnología, pues no necesariamente el siguiente paso evidente es tech startups, ¿no? ¿Cómo es que terminas involucrado con las startups? ¿Por qué elegir ese camino de ángel inversionista como tu siguiente paso? ¿Qué te llevó a eso? O sea, sí tiene razón en que no era una empresa estrictamente de tecnología, aunque parcialmente sí era una empresa de tecnología. Como yo lo cuento, como lo explico, es que nos tocó a nosotros, a toda la industria realmente, pero a nosotros también como empresa, nos tocó ver cómo la penetración de Internet se fue de un número muy cercano a cero a principios de los 2000, finales de los 90, principios de los 2000, a
ser prácticamente universal la penetración pues ya como para 2014, 2015, ¿no? Cuando digo universal, en el contexto concreto de México, no necesariamente es el 100% de las casas. De hecho, hoy todavía no llegamos al 100% de las casas, digamos, en penetración, pero la combinación entre Internet fijo, Internet móvil, acceso a Internet en los trabajos, digamos, en las escuelas, en las universidades, lo que ha generado es que prácticamente ya cualquiera tiene acceso a Internet, incluso, digamos, en las poblaciones menos urbanizadas, ¿no? Obviamente, digamos, en las zonas rurales de México, pues igual que en cualquier zona rural de cualquier parte del mundo, todavía no hay acceso total o del 100%, y ese es un reto que tiene no solo México, también en Estados Unidos y en otros países desarrollados. Pero lo que sí es que en las zonas urbanas la penetración de Internet es universal, ¿no? Y entonces un poco lo que yo veía en la economía o en el ecosistema emprendedor es que pues no había realmente todavía en ese entonces, muchas empresas de tecnología que estuvieran aprovechando las oportunidades que te da el Internet, pues para hacer todo tipo de negocios, ¿no? Desde negocios de infraestructura como pagos, ¿no? No estaban muy empezando, digamos, eran nacientes hace aproximadamente 8, 9, 10 años. Y lo que veías era que era obvio que eventualmente esas empresas iban a existir. Digamos que no habían existido hasta ese momento porque quizá no había suficiente disposición o capital disponible para emprender esos negocios, que ahí es donde también entraron ustedes, bueno, en el caso de 500 y lo que hubo antes de 500, ¿no? Esa actividad donde empezaron a invertir en emprendedores de tecnología, en ingenieros, en founders que aunque no fueran técnicos estuvieran haciendo proyectos de tecnología, etcétera. Y yo un poco lo que veía en ese entonces es que era obvio que eso iba a suceder. De hecho, yo tenía la inquietud de hacerlo incluso antes de vender la empresa, porque lo que veía es que una clara oportunidad que si no la aprovechabas en ese momento, a lo mejor se te iba a ir. Ahora, fast forward a hoy, pues obviamente no se ha ido. Yo creo que la oportunidad sigue estando ahí. No es de que alguien que quiere empezar a invertir ahorita vaya tarde, yo creo que no. Pero sí, bueno, así fue. Para mí sí fue muy obvio porque a mí me tocó, yo era el director de marketing y el director de ventas, digamos. Mi responsabilidad era la venta al mercado retail. Yo no me involucraba tanto en las ventas a gobierno y a negocios grandes o a enterprise que también hacíamos. Y entonces yo tenía mucho la sensibilidad del consumidor, ¿no? Y pues así fue, en resumen. Muy bueno. Ahorita que decías si es tarde o no es tarde, como que me hiciste pensar en qué ha pasado en los últimos 10 años. Y yo creo que lo único que hemos hecho, yo respondería no es tarde, lo único que hemos hecho es los cimientos, ¿no? Estamos enfrente de construir una oportunidad todavía que es gigantesca. Totalmente de acuerdo. De hecho, yo como lo digo cuando con quien me quiere escuchar, es que apenas estamos rascando la superficie, ¿no? Creo que si te pones a ver, y esto es una crítica que no solo hago yo, o sea, mucha gente hace esta crítica, pero lo que tenemos en México es una economía que está dominada por monopolios y oligopolios prácticamente en todas las industrias. De hecho, hay estudiosos e intelectuales que van más lejos y le llaman que es una economía donde lo que predomina es el capitalismo de cuates, ¿no? El crony capitalism. Y la verdad yo creo que sí es verdad. Yo creo que es lo que está sucediendo y la tecnología y el Internet le proveen, digamos, una oportunidad a los emprendedores que no tienen nada, que están empezando, para poder hacerse, digamos, de un patrimonio y de crear cosas grandes en una generación, ¿no? Yo sí creo que la tecnología es un medio de movilidad social, porque le permite a cualquiera que tenga la suficiente, digamos, disposición y ganas y hambre de poder construir empresas nuevas, grandes, que compitan en mercados que parece que están establecidos. Estoy de acuerdo, inclusive si piensas en casos de éxito, no de nuestra industria, aquellos emprendedores digitales que no están tratando de construir un unicornio, puede ser desde alguien que pone un e-commerce no esperando escalarlo a millones de ventas, o alguien que es un consultor y ahora su práctica es generar videos educativos online y sí, definitivamente abrió un espacio, o más bien lo que el Internet hace es dar un espacio a movilizar ese capital de formas que antes no veíamos, ¿no? Y que hay gente hoy haciendo un montón de lana, que a lo mejor no es para venture capital, pero a través de haber montado algo que es su trabajo de tiempo completo en Internet, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Incluso yo iría más lejos que una cosa que he aprendido en los poquitos episodios que llevo con mi podcast es que hay ciertos patrones que se repiten en los emprendedores que empiezan muy temprano. Y una cosa que la mayor parte de las personas, digamos que no están en el ecosistema de emprendimiento, creen, es que pues ya todos los mercados están atendidos, ya está, o sea, de hecho es una cosa que se repite. Por ejemplo, ayer grabé el quinto episodio con unos emprendedores muy buenos y lo que me decían es que cuando ellos empezaron con una financiera, ellos son emprendedores en fintech, les preguntaba a muchos de sus amigos, sus familiares, sus conocidos, les preguntaban, oye, ¿pero por qué estás emprendiendo en un negocio financiero? Y pues los bancos ya lo hacen, o sea, ese mercado ya está dominado y atendido. Y entonces ellos dicen, no, pero espérate, el segmento al que yo voy a atender está totalmente desatendido, no hay productos para este cliente, los bancos no los pelan, o ofrecen productos muy caros, o ofrecen productos que no, digamos, se ajustan a las necesidades de ese mercado específico, y entonces vemos una oportunidad, ¿no? Y eso se repite, seguramente tú también lo ves, que estás dedicado, digamos, a gestionar un portafolio, que cuando te pones a ver, digamos, industria por industria o segmento por segmento, lo que te encuentras es que las oportunidades no terminan. Siempre hay oportunidades porque la sociedad sigue cambiando, la economía sigue cambiando y las empresas son muy buenas para ofrecer servicios de preferencia que le queden a todos. Pero lo que tú te encuentras es que conforme un mercado se va sofisticando, empiezan a salir segmentos y después las empresas establecidas no son muy buenas para atender los diferentes segmentos, ¿no? Completamente de acuerdo. Y ahorita mencionabas los monopolios, ¿no? Y cómo también hemos hecho inversiones y seguramente tú también las has hecho, en donde justo lo interesante de apostar en esa oportunidad tiene que ver con ir y desafiar a ese monopolio, ¿no? Y hacerlo diferente, hacerlo mejor, pero también en el camino es bien retador porque quiere decir que hay muchas puertas cerradas que van a ser bien difíciles de abrir. Totalmente de acuerdo. De hecho, digo, hay muchas historias, yo me sé algunas y seguramente tú sabes otras, y eso no es tan reciente, pero de hace 10 años, ¿no? Que hubo algunas de estas empresas que trataron de entrar en algunos de estos mercados dominados por uno o dos jugadores. En este caso en concreto, uno de los competidores que estaban tratando de disromper llegó a mandarles cartas de cease and desist, oye, este mercado no te puedes meter, te voy a demandar, te voy a meter al bote. Y como dicen por ahí, es que donde lloran está el muerto, ¿no? Estas empresas que son muy dominantes y que parecen invencibles, realmente son frágiles si existen nuevos jugadores que están tratando de atacar esos mercados con productos novedosos, ¿no? Entonces, un poco lo que es el mundo del emprendimiento es la oportunidad de cambiar las cosas y el status quo, ¿no? Sí, y sí me ha tocado ver historias como la que mencionas. Y al final del día, cuando eres emprendedor y hay a lo mejor poco dinero en el banco, pues una carta como esa sí te puede desafiar. Claro, claro, claro. Porque muchas veces los emprendedores son jóvenes, ¿no? Y no tienen experiencia. Sí. José, ¿cómo comenzaste? ¿Cuál fue la primera? Sabes que invertí cuando yo empecé y cuando me decidí, que también funciona raro, ¿no? Porque un poco lo que como mi experiencia personal fue que como que una vez que yo dije, ok, lo quiero hacer, lo primero que yo hice fue como que, bueno, yo soy abogado, soy un ejecutivo de empresa o empresario, pero como que sentía que no tenía como el marco conceptual de cómo invertir y de cómo documentar y los contratos, la parte fiscal, si lo hacía como persona física, si lo hacía como una empresa, o sea, o sea, como que no tenía yo todavía ese pues marco conceptual y entonces lo que me puse fue a estudiar primero y tomé un curso ahí que estaba haciendo en aquel entonces el IPADE, donde yo soy egresado, que tenía digamos, como objetivo crear nuevos managers y que estaba en parte subsidiado el programa por el INADEM, ¿no? Entonces, este programa era para family offices, para managers emergentes, para individuos que tuvieran la intención o el interés de invertir en empresas de tecnología, etcétera. Y una vez que ya lo hice, como que lo que yo digo es que como que una vez que te decides hacer algo, como que estás al pendiente de las oportunidades y la realidad se encarga de conspirar a favor de lo que tú quieres hacer, ¿no? Entonces me empezaron a llegar estas oportunidades realmente sin buscarlas, porque le comenté a alguien, esa persona resultó que conocía a unos chavos que estaban haciendo una empresa en Guadalajara de videojuegos y de animación, y como que dije, pues claro, y me dijo, oye, te los quiero presentar así, por supuesto, platiqué con ellos, me pareció que lo que estaban haciendo estaba padre, no tenía yo mucha experiencia en ese entonces
invertí en una empresa de videojuegos de Guadalajara que sigue viva, nunca despegó como una venture-backed company, pero es una empresa que sigue viva actualmente prestando servicios de animación para terceros y también haciendo sus propios proyectos, ¿no? Esa fue la primera inversión. Desde el punto de vista financiero, no he tenido un resultado, digamos, exitoso hasta ahora, pero pues es una empresa que por lo menos sigue viva 8 años después, ¿no? Esa fue la primera. Y ahorita mencionabas que un curso en el IPADE fue como uno de los caminos que tomaste para aprender, para arrancar. ¿Qué otras cosas consideras alguien que está empezando le podría funcionar que tú hiciste o que crees que hoy hay acceso para justamente de cero comenzar, ¿no? Sí, yo creo que yo llevaba muchos años, como más o menos 10 años leyendo The Economist. Es una revista semanal, es un semanario que se publica desde Inglaterra, es una empresa basada en Londres, es una empresa hermana creo que de Financial Times, y lo que ellos hacen es una publicación que a mi parecer se hace como un resumen semanal de lo que está pasando en el mundo. Entonces yo llevaba muchos años leyéndola y en la parte, y se divide, digamos, por temas, ¿no? Hay un tema de Britain, un tema de Américas, un tema de business, un tema de Asia. Entonces ahí, digamos, tienen editoriales, ¿no? Entonces ahí a mí me sirvió muchísimo porque me ayudaba o me ayudaba a estar al día de lo que estaba pasando en el mundo. Y cuando empezó esta disrupción tecnológica después de la crisis del 2008-2009 y que nacieron empresas como Airbnb, como Uber, y que todavía no llegaban a México y todavía no empezaban la expansión, digamos, internacional. Y también hablaban, por ejemplo, de Bitcoin y de qué era el concepto de blockchain. Como que a mí digamos, esa publicación, leerla semanalmente, me cambió como la visión de lo que está pasando en el mundo. Y eso es una de las principales cosas que generó en mí, digamos, tener el contraste de lo que pasaba en México, porque yo leía The Economist todas las semanas y veía lo que estaba pasando en Europa, en Asia y en Estados Unidos con el Internet y cómo el Internet está cambiando industrias. Y entonces en México no pasa nada. Entonces yo diría que a mí, en lo personal, me ayudó muchísimo. Es una publicación que aparte ni siquiera cuesta tan cara, o sea, la puedes contratar por tu iPhone, cuesta, la última vez que me fijé, como $120 al año, 240, digo, 2,400 pesos más o menos, o 2,500 pesos. Si lo ves por mes, Sí, son $10. para el valor que te puede agregar, la verdad, se me hace, es una ganga. Entonces yo le recomendaría a alguien que quiere saber qué está pasando con el mundo en general, pero sobre todo en la tecnología, debería leer definitivamente The Economist todas las semanas, ¿no? Hoy me imagino lo sigues leyendo. Sí lo sigo leyendo, pero como que me cuesta más trabajo ahora sentarme a leer o escucharlo todo, pero sí, trato de seguir leyéndolo. Hay veces que no leo todo, hay veces que leo una parte, pero sí, lo sigo leyendo. Suena a que ahí encontraste inspiración, pero sobre todo para encontrar oportunidades de aquellas cosas que te parecían interesantes, que estaban pasando en otro lugar, pero que no habían en México. ¿Tu tesis de inversión o tus primeras inversiones iban por ese lugar? De decir, oye, esto se parece a X cosa que leí que está pasando allá. O sea, la primera exactamente no, pero bueno, la primera también, porque si ves una cosa que ha permitido la tecnología y también una razón por la que vendimos la empresa, era porque la tecnología había avanzado lo suficiente y la penetración de Internet había avanzado tanto que de repente la creación de contenidos, puedes decir que se democratizó, ¿no? Antes todos, lo que nuestro hábito de consumo de contenido era de allá para acá, ¿no? Nos sentábamos a ver la tele, todos a la misma hora porque era el noticiero, porque era el programa, porque era la caricatura, por lo que sea. Y lo que te permitía el Internet era hacer esa misma experiencia, pero a tu tiempo, y cuando tú quieras y donde quieras. Entonces, para mí el tema de los contenidos hechos desde México, localizados, o desde México para todo el mundo, me parecía que podía ser prometedor, y por eso invertí en la primera, porque por la democratización, digamos, de la creación de contenidos, que es una tendencia que sigue, ¿no? Que no ha terminado. Y de hecho, este mismo podcast es parte de esa tendencia, que ahora cualquiera lo suficientemente motivado puede hacer contenidos para un nicho, ¿no? El caso tuyo es un nicho que es el de los ángeles inversionistas y las personas que están involucradas, o los emprendedores o las personas que están involucradas en el venture capital en concreto. Pero así te pones a ver YouTube y hay contenido para las personas que les gustan los gatitos negros. Y hay un canal para personas que les gustan los gatitos atigrados. Y hay un canal para las personas que juegan pádel y una para las que juegan
tenis y una para jugar pickleball, y hay un profesor que te enseña. ¿Sí me explico? Entonces, se ha hipersegmentizado, digamos, la creación del contenido y el consumo de contenidos, que sí tenía sentido invertir en una empresa de contenidos, aunque quizá no con el modelo, digamos, de venture back, pero tenía sentido por lo menos desde el punto de vista de negocios. Pero volviendo a eso, o sea, mi segunda inversión fue Yo Te Presto, y ahí sí, para mí, yo aprendí del concepto de crowdfunding por medio de The Economist y leyendo en internet y en Twitter y demás. Y para mí se me hacía y se me sigue haciendo un concepto súper poderoso, ¿no? O sea, una de las cosas que te permite el Internet es juntar, digamos, grandes números de personas que tengan el mismo objetivo de forma no presente o de forma digital. Y el hecho de que las personas se pudieran juntar, en el caso de Yo Te Presto para prestarle a terceros, o en el caso de 100 ladrillos para comprar un inmueble, o hay otras empresas, sé que hay una que junta dinero para financiar proyectos de energía solar y todo tipo de cosas, se me hacía increíble, ¿no? Que era una de esas cosas que te permitía la tecnología, aunque la regulación no existía, pero el hecho de que la tecnología te lo permitiera, como que se me hacía muy poderoso y se me sigue haciendo muy poderoso, ¿no? El poder del crowd, digamos, para poder llevar a cabo objetivos. De acuerdo. Oye, una de las cosas que es clave desde mi punto de vista para hacer buenas inversiones y que tú tienes un buen portafolio, tiene que ver con tener acceso a buenas oportunidades. Entonces, me gustaría que nos cuentes cuál es un poco de tu proceso para generar deal flow y qué es lo que a ti te ha funcionado para, de cierta manera, siempre tener buenas oportunidades que evaluar enfrente de ti. Gracias, René. A ver, como yo lo diría, o mi enfoque ante esa pregunta es la siguiente. O sea, cuando tú ves las empresas en la etapa más temprana, y tú seguramente lo vives también porque ustedes invierten en las empresas en la etapa más temprana, lo que te encuentras es que no hay realmente una forma de saber cuáles son buenas y cuáles son malas. Quizá hay un prefiltro donde sí, hay unas que claramente todavía no saben bien qué onda y todavía están pescando, todavía no renuncian a sus trabajos, todavía están como muy especulativas, todavía no saben bien qué onda, y esas pues no son invertibles, y esas las quitas, ¿no? Pero después tienes digamos, un pool de startuperos o de emprendedores que claramente son buenos, que han pensado muy bien en su idea, que tienen claro todas las consecuencias que va a tener, que más o menos tienen algunas ideas de cuánto dinero van a necesitar, o por lo menos saben qué mercado atacar. Pero cuando ves esos que yo llamaría como los emprendedores buenos, o sea, que los emprendedores que están listos, digamos, es bien difícil ver quiénes sí van a tener éxito y quiénes no van a tener éxito, porque pues nadie tiene la bola de cristal. Y me ha pasado, y seguramente les ha pasado a ustedes, que hay cosas que tú dices, esto va a tener éxito, o sea, el mercado es enorme y termina no teniendo éxito, y hay cosas que dices, bueno, el emprendedor es bueno, a lo mejor el modelo no parece tan exitoso y que terminan rompiéndola, o sea. Entonces, mi enfoque ante las buenas oportunidades es estar expuesto a todas las oportunidades que pueda, de tal forma que pueda estar teniendo contacto con los emprendedores que tienen más hambre, más ganas y, digamos, ya están convencidos, ya quemaron las naves. Y dentro de esos, pues al final de cuentas es un trabajo más de detectar, digamos, el talento, ¿no? Y obviamente todo el mundo se equivoca, o sea, hay personas que tú crees que son fueras de serie y resulta que no. Hay personas que tú crees que son no tan buenos y resulta que son fueras de series. Y diría que quizá una de cada 10 latinas, donde tú dices, este cuate es un fuera de serie y resulta sí ser fuera de serie. Y una de cada 10 es totalmente lo contrario y todas las demás son, pues, unas sí, otras no. Entonces, cuando me dices, oye, porque es una pregunta muy típica para un ángel, oye, ¿cómo obtienes el deal flow? ¿Cómo ves las oportunidades? Yo lo que diría es que tienes que buscar estar expuesto a la mayor número de oportunidades posible. Y eso es un poco teniendo relaciones con otros inversionistas, con otros ángeles, con otros fondos, en las aceleradoras, en los eventos, creando contenidos, un poco como tú lo haces. O sea, yo no soy tan activo en redes sociales, pero hay muchos inversionistas que son muy activos en redes sociales y eso también les sirve, digamos, para que reciban inbound. Entonces yo más bien lo que diría es que tienes acceso a las mejores oportunidades, teniendo acceso a las oportunidades en general, estando presente, estando invirtiendo, y una vez que inviertes, ayudando y tratando de ser positivo pues sí, estar un poco, como yo lo veo, y es algo que leí en Twitter, no me acuerdo ni quién lo puso, pero una vez que tú tienes un porcentaje en una empresa, tú tienes la responsabilidad de hacer todo lo que tú puedas en tu poder, todo lo que tú tengas, digamos, de ayuda o todo lo que puedas hacer
para que esa empresa sea exitosa, por tu bien y porque es lo que es, digamos, what you signed up for cuando invertiste, ¿no? Sí, de acuerdo. Entonces, lo resumiría en que estar bien conectado, cada quien lo puede interpretar a su manera. Como mencionabas, algunos es generándose una reputación más pública, otros como tú a lo mejor es teniendo las relaciones con quienes te generan el deal flow. Y eso me parece bastante interesante porque, por ejemplo, ahorita mencionábamos un par de las compañías en el intro, ¿no? Y las primeras dos, 100 ladrillos yo te presto, pues son compañías que son de Guadalajara y me puedo imaginar que también fueron de tus primeras inversiones en un ecosistema en el que tú estás presente. Pero luego tienes compañías como Nowports, que hoy es uno de los unicornios mexicanos, founder de Monterrey. Por ejemplo, en ese caso, ¿cómo llegaste a esa oportunidad de inversión? A ver, ahí sí es, cuando yo empecé, entonces también te empiezan a caer oportunidades para invertir en fondos. Me presentó Rubén Chávez, el fundador de Yo Te Presto. Cuando ellos empezaron, habían ido a un programa que había hecho Jonathan Levy, que es el founder de Green y que tienen un fondo que se llama Investo. Me presentó yo sabía que existía Y Combinator porque la había visto mencionada en Economist, en un chorro de lados. Y cuando los conocí a ellos me mostraron que su tesis era invertir en empresas de Latinoamérica que fueran a Y Combinator, ¿no? Y que se estuvieran expuestos, digamos, a esta comunidad de emprendedores exitosos. Bueno, en aquel entonces todavía no era tan claro que eran emprendedores exitosos, pero de esta comunidad de una aceleradora que había tenido ya cierto éxito. Y eso como que me abrió los ojos, la verdad, que por eso es importante también relacionarte con personas. Entonces, un poco hice una pequeña inversión en su fondo y empecé a invertir en algunas empresas de YC, de Y Combinator. Y después, Y Combinator todo el tiempo está buscando que haya muchos inversionistas que vayan a sus eventos, como seguramente ustedes también lo hacen en la aceleradora de 500. Y me empezó a llegar invitación para ir al Demo Day de Y Combinator, ¿no? Que cuando Y Combinator empezó era como un evento que a nadie le importaba. Después le empezó a importar a mucha gente y no tenían espacio, entonces lo hacían muy selectivo. Y han ido y fueron creciendo poco a poco el tamaño del venue donde hacían el Demo Day, entonces tenían que llenarlo y empezaron a invitar inversionistas que ya habían invertido en sus empresas. Entonces así tuve acceso a Y Combinator y empecé a ir a los Demo Days. Y eso como que fue otro, wow, esto es otra cosa, ¿no? Esto en México no había nada parecido y a mí me voló la cabeza, ¿no? De hecho, la primera vez que fui a Y Combinator presentaron, no me acuerdo, fue el batch el verano de 2016, fui en agosto, finales de agosto, y para mí sí fue como que me cambió la visión y me voló la capa de los sesos, porque literalmente sin experiencia, cualquier empresa que presentaba yo decía, wow, esto está increíble, esto está increíble, esto está increíble, quiero invertir en todas, ¿no? Obviamente no puedes invertir en todas, pero bueno, entonces empecé a ir y obviamente vas aprendiendo y vas empezando a distinguir las buenas oportunidades de las malas oportunidades. Y en 2019, como todos los años desde 2016, fui, no me acuerdo si fue en marzo o en agosto, y John Levy, que es mi amigo y que nos hemos hecho, digamos, muy cercanos, con Sergio, John y yo, así como mucha gente me presentaba, muchos emprendedores, John me dijo, oye, deberías hablar con este Poncho y con Max, porque son muy abusados y están haciendo algo padre. Sin saber mucho de qué estaban haciendo ni nada, me dijo, es como Flexport, me dijo. Y ya pues los vi y estaban muy chavos en ese entonces. Creo que Poncho tenía 19, si no me equivoco, y Max tenía como 22 o 23, algo así. Y no tenían nada, realmente estaban empezando, pues no tenían literalmente nada, o sea, tenían una idea, había coincidido que la familia de Poncho creo que se dedicaba al tema logístico, ¿no? Como freight forwarder. Y como que fue como, estaba interesante, la visión era muy, digamos, tenía sentido y como que para mí era muy obvio que tenía sentido y que valía la pena tomar ese riesgo de invertir en estos chavos que querían construir algo nuevo en el tema logístico. Y así fue, o sea, fue por ir a Y Combinator, digamos, por mantener relaciones, te hacen intros y a veces esas intros resultan en una inversión y a veces no, pero es estar ahí, estar presente. Y así fue como invertí, por ejemplo, en Nowport, ¿no? O sea, no era para nada obvio que se iba a convertir en una empresa tan grande y tan exitosa. En ese entonces se veía como cualquier otra startup que está empezando.
Este podcast es traído a ti gracias a Descubre.vc, la plataforma que consolida las noticias del ecosistema de startups en LATAM. ¿Quieres estar al tanto de todo lo que sucede en nuestra región? Entra a Descubre.vc y regístrate hoy. Continuamos. Oye, y pensando un poquito en retornos, pienso que de pronto en estos años te ha tocado estar expuesto a ver retornos. No lo sé, me lo puedes confirmar, pero me gustaría que nos cuentes un poquito de cómo se ve eso, pero también cómo se ve acompañado numéricamente en múltiplos, cuando a lo mejor, y todo lo estoy interpretando y asumiendo, así que corrígeme si digo alguna locura, a lo mejor entraste en esas oportunidades, específicamente las que dices de YC, a un precio más alto de lo que a lo mejor puedes conseguir previo a YC o a alguna compañía que no había estado expuesta a ese demo day, ¿no? Y te contestaría primero la segunda pregunta. En 2019 y antes del COVID, cuando tú ibas a YC, lo que te encontrabas es que las empresas no necesariamente levantaban. Ha cambiado mucho, pero en aquel entonces, por ejemplo, cuando yo fui en el batch de 2019, donde estuvo Poncho, creo que el cap promedio de los safes con los que los emprendedores levantaban capital estaba entre 10 y 12 millones de dólares. O sea, en 2019 todavía no era tan alto. Claro que siempre, bueno, por ejemplo, el caso de Green, de ese batch, no sé si fue ese batch o el anterior o el anterior o el siguiente, pero fue el mismo año, digamos, en 2019. Green, si te acuerdas tú, levantó en YC con una evaluación altísima, ¿no? Empezó levantando a 20 o algo así y ya terminó levantando a 80, ¿no? A las últimas personas que entraron antes de creo que fue la Serie A en ese entonces, o no me acuerdo si puede ser SID o Serie A. Y ese era como el outlier, ¿no? No era la regla. Ahora, viene el COVID, ahí creo que hubo uno, no me acuerdo si el primero de 2020 o el segundo 2020, así pobres, les fue muy mal, no todos le pudieron levantar, un chorro de empresas no pudieron levantar nada. En ese batch, por ejemplo, estuvo Nexu, una empresa en la que también invertí, que es Ciudad de México, que hace financiamiento para autos. Yo ya era inversionista de Nexu en ese entonces, ¿o no era? Sí, ya era inversionista de Nexu. Y ellos les fue bien porque tenían un negocio muy sólido. Pero en ese mismo batch, digo, es que ni quiero mencionar empresas, pero hubo varias de México que no pudieron levantar capital. Y después vino el 2021, que todo se salió de control, ¿no? O sea, digamos que con todo el estímulo económico que hubo por el COVID en todo el mundo, pero principalmente en Estados Unidos, de repente, y las tasas estaban en cero otra vez, o en Europa, digamos, tasas negativas, ¿no? Tasas de interés, donde te cobraba el banco por tener su lana con ellos en vez de que te pagara algo. De repente explotó, que todo el mundo quería invertir en tecnología porque era donde parecía que podía haber retornos. Y todas las valuaciones fueron una locura, o sea, una locura a tal grado de la locura que yo simplemente dije, no, a esto yo no sé jugar, yo a esto no le sé y yo dejé de invertir. 2021, de hecho, es el año desde que empecé donde menos invertí. Sí hice algunas inversiones, pero no muchas y no tan grandes. Más bien hice algunas inversiones de follow-ons en empresas donde ya estaba, pero no hice inversiones nuevas casi porque me parecía a mí que no tenía ningún sentido. O sea, yo la verdad, digo, empecé a invertir porque yo sí quería hacerlo como un negocio. O sea, yo sí pensaba que era importante tener retornos, porque hay ángeles que abiertamente dicen, oye, si hay retornos súper bien y si no, pues estoy expuesto a lo que está pasando en el mundo de la innovación. Yo no pienso así, yo creo que si no lo haces con la expectativa de que vas a tener retornos, la verdad es mejor no hacerlo. O sea, mejor emprende o mejor, digamos, ponte a dar clases de tecnología y de innovación o sé un advisor o sé un consultor. Pero si no haces la inversión con el objetivo de que vas a ganar dinero, pues yo creo que no deberías hacerlo. Ahora, en cuanto a los retornos, la verdad, René, a mí me ha ido bien. O sea, no tengo, como no todos los ángeles nos conocemos y ya hay muchísimos que antes no había, no puedo hablar de benchmark. No sé cuál es el retorno promedio de un ángel. A lo mejor tú sabes mejor que yo, pero lo que yo te puedo decir es que a mí me ha ido muy bien. He tenido exit chiquitos y un exit grande, digamos, que me pagó todas las inversiones que había hecho hasta ese entonces. Ese exit fue el de Bill Pocket el año pasado, que es una empresa extraordinaria con un founder extraordinario que tuvo una buena salida.
y creo que tengo un buen portafolio con empresas que van muy bien. Entonces, lo que te puedo decir es que si lo haces bien, concienzudamente, digamos, y lo haces con el fin de ayudar y, digamos, nunca con el fin de fregarte a los emprendedores o de aprovecharte de los emprendedores, yo veo difícil que puedas perder dinero. O sea, yo lo que yo veo, por lo que me ha tocado a mí vivir, es que no sé cómo lo hubiera, o sea, a ver, quiero decir esto sin parecer sangrón, pero yo lo que creo es que si te pones a invertir como Ángel y lo haces como debe ser, y tus decisiones de inversión son independientes, libres de FOMO, sin prejuzgar, digamos, las características del founder, dónde estudió, si es güero o es moreno, ese tipo de cosas que en México como que son muy recurrentes, yo no veo cómo puedas perder dinero. Nada más toma tiempo, eso sí, tienes que tener paciencia, ¿no? Me gusta esa filosofía y me hace pensar en construcción de portafolio. En los últimos episodios he platicado con varias personas de cuántas inversiones son suficientes para diversificar. Pues te haría la misma pregunta. ¿Cuántas inversiones consideras que en tu forma de ver las inversiones, con esa mentalidad de si lo haces bien, de forma disciplinada, etcétera, no vas a perder dinero, o más bien vas a hacer dinero? ¿Cómo se debería de ver en esa filosofía la diversificación de un portafolio? Sí, o sea, es importante diversificar. Y es que también ahí depende de la tesis de cada quien. Mi tesis no es por sector, digamos, yo no invierto nada más en fintech o nada más en e-commerce o nada más en SaaS. Aquí hay quien sí lo hace y es perfectamente válido, ¿no? En esos casos, cuando te especializas, quizá es muy importante que tengas a lo mejor diversificación geográfica y por, digamos, invertir en diferentes mercados, no nada más México, por ejemplo. Y lo que es importante también es la diversificación del tiempo, ¿no? Porque la economía tiene ciclos, o sea, hay ciclos que va la economía para abajo y hay ciclos que la economía va para arriba. Y muchas veces esos ciclos es difícil, bueno, es imposible, yo creo, predecir cuándo se van a dar. En 2019 parecía que era fin de ciclo y después vino el COVID y vino el estímulo y como que le dio otro boost, ¿no? Y no ha habido, digamos, recesión desde entonces. Incluso ahora que todo el mundo pronosticaba que iba a haber recesión, no ha habido. Pero como no sabes cuándo va a ser, tienes que invertir a lo largo de todo el ciclo. Entonces, más bien lo que yo te diría es, si puedes, tendrías que organizarte para no dejar de invertir nunca. Mientras puedas invertir porque estás sano, estás vivo, etcétera, tendrías que poder seguir invirtiendo para que tu diversificación agarre todos los ciclos económicos, digamos, y que puedas estar expuesto a todos los nuevos emprendedores. Por ejemplo, es algo que seguramente ustedes ven, que el día de hoy hay muchos más emprendedores que hace 10 años. ¿Por qué? Porque otra vez, bueno, no sé si otra vez, más bien, hoy es, digamos, sexy y es atractivo y es deseable ser emprendedor. Cuando yo me gradué de la universidad, pues nadie estaba pensando realmente en emprender, todo el mundo quería hacer, en mi caso de abogado, todo el mundo quería hacer, pues, trabajar en un despacho, trabajar en un banco. Después, cuando me gradué de la maestría, todo el mundo quería ser investment banker y después todo el mundo quería ser consultor de Bain y de Boston Consulting Group y de McKinsey o irse, no sé, a Estados Unidos a un corporativo como Procter Gamble y ser, no sé, brand manager, qué sé yo, ¿no? Nadie realmente de la maestría estaba pensando en invertir, en ser, perdón, emprendedor. Y ahora lo que tú ves es que ser emprendedor otra vez es sexy, o más que otra vez, ahora es sexy, todo el mundo quiere pues vivir un proceso como el de los grandes emprendedores. Todo el mundo quiere ser el siguiente Travis Kalanick, el founder de Uber, o Kalanick, como se llame. Pues sí, no sé si me expliqué o dejé algo en el aire. No, sí, no, completamente de acuerdo. Me gusta el concepto completo que nos compartes, ¿no? El número uno, no tanto en pensar en tamaño de portafolio, que creo que es la primera vez que lo platicamos de esa manera aquí, en donde si vas a empezar, planea y haz una estrategia para que sea por un ciclo completo o infinito. Creo que estás muy acertado en eso. Toma muchos años poder construir un portafolio desde mi punto de vista exitoso. Tú ahorita mencionabas lo de Bill Pocket. Felicidades por eso. Espectacular escuchar que un ángel como tú nos comparta una historia de una inversión que pagó todas sus inversiones, porque creo que es muy motivante para seguir haciendo lo que haces, ¿no?
Totalmente, René. Y sabes lo que pasa en México es que en México a nadie le gusta hablar del éxito, ¿no? Como que todos los casos de éxito, bueno, más bien, en México no le gusta hablar de los extremos, a nadie le gusta hablar del fracaso y es un tema muy delicado donde la gente prefiere mantenerlo en secreto si se puede y a nadie le gusta hablar del éxito porque te expone, ¿no? Hay temas de seguridad y entonces la mayor parte de los casos realmente nos, o sea, pues se conocen en los corrillos, ¿no? Y en, digamos, detrás de bambalinas, pero abiertamente nadie habla de eso. Entonces, una persona que quisiera empezar a invertir pensaría, no, pues ¿para qué invierto en esto si no hay forma de salir? Hay mucho como que noticias flashy de quién levantó cuánto y cuánto vale no sé quién, pero hay poca información del éxito. Ahora, lo que yo diría en ese respecto es que efectivamente hay poca información, pero los éxitos sí se están dando. A ver, se están dando, ha habido pocos éxitos públicos y yo creo que ha habido muchos más éxitos privados, ¿no? Donde hay secondaries o donde hay M&A, donde no hay comunicación de cuánto fue la salida, pero de que se están dando los éxitos, se están dando. Y la otra es que me gusta eso que dices, que no nos gusta hablar de los extremos, porque pienso en que también uno de los extremos que uno quisiera compartir como éxito es el éxito gigantesco, ¿no? El billion dollar company. Perseguimos y compartimos los unicornios, pero también esas historias de adquisiciones mucho más pequeñas en donde la gente hace dinero, me parecen también sumamente interesantes. Ahorita mencionabas esas historias que ni siquiera cuentan el valor de la transacción, ¿no? Y no sé si a veces no se cuentan por pena porque no es la billion dollar story o simplemente porque hay que mantenerlo privado como parte del deal, ¿no? Pero gente hizo dinero en ese proceso. O sea, digo, hay muchísimos ejemplos que seguramente tú también sabes de empresas grandes que hoy son muy famosas y que algunas son unicornios, donde tanto los founders como inversionistas tempranos o incluso como fund managers, ¿no? Como gestores de fondos han salido por completo, ¿no? Y digo, no voy a mencionar aquí yo revelar información que a lo mejor no sea pública, pero todos conocemos esos casos, de los que pues no salen en la prensa, nadie habla de ellos, pero suceden, ¿no? Ojalá hubiera más información. De hecho, yo cuando empecé mi podcast, una de las cosas que quería contar, no tanto hablar de dinero, porque eso nunca puedes hablar, digamos que en México, incluso en las sociedades latinas, hablar de dinero está mal visto, ¿no? Nadie quiere hablar de dinero porque parece que es como muy, no sé cuál es la palabra, pero parece que es, no sé si, no sé cómo describirlo, pero es algo que parece de mala educación, ¿no? Sí, como de presumir. Como de presumir o también de que, oye, esto no, o sea, a nadie le gusta que le pregunten de dinero, nadie pregunta de dinero y está perfecto, o sea, yo creo que, pero está bien contar las historias y cómo, y aunque no hables de dinero, cómo se construyeron esas empresas, los desafíos que tenían los emprendedores, cómo lograron sobreponerse a todos los problemas y esas historias valen la pena ser contadas y es lo que estoy tratando de contar yo espero que lo esté haciendo bien, o seguramente iré mejorando con los años, pero efectivamente, una de las cosas que es importante es que sí hay éxitos y sí hay muchos. También hay fracasos, ¿eh? También hay que decirlo. O sea, cosas que no salieron bien y se perdió mucho dinero y cosas que han salido muy bien. Bueno, hay éxitos que son públicos, eso se puede hablar porque son públicos, como el de Corner Shop, ¿no? Que fue súper, hiper exitoso. Pero fuera de eso también ha habido otros. Nada más es importante mencionarlo porque a mí sí me pregunta mucha gente que sabe que hago esto. Pues digo, ay, pues es que está todo sobrevaluado, todo es falso, es una fantasía. Y lo que yo respondo es, pues sí, algunas cosas sí son una fantasía, sí están sobrevaluadas, pero también hay empresas que ni te imaginas lo bien que van, porque nadie hace público, no son empresas públicas, no reportan estados financieros, pero empresas que tienen 5 o 6 años, que cuando la gente se entera cómo van, te quedan con la boca abierta, ¿no? Sí. Pensando en esto, ¿cuál es tu estrategia de salida? ¿Cómo piensas alrededor del momento en el que puedes generar tus retornos? Hemos escuchado lo de los secondaries que ahorita mencionabas. Hemos escuchado quienes se quedan hasta el final porque quieren estar en el IPO si es que eso existiera. ¿Tienes alguna estrategia que sigues con disciplina? Yo creo que lo que voy a decir no va a ser nada popular, pero la verdad, no tengo ninguna estrategia de salida. O sea, como yo lo pienso es que si la empresa, o sea, más bien como yo lo pienso es, vas a invertir en una empresa y, digamos, la probabilidad está en tu contra, porque la mayor parte de las empresas no tienen éxito. Entonces, ponerte a pensar al principio sobre una estrategia de salida se me hace como, es una chaqueta mental. O sea,
no tiene ningún tipo de base en la realidad, ¿no? Incluso es peor porque te creas expectativas irrealistas, ¿no? De lo que puede pasar. Entonces yo la verdad, cuando invierto en algo, no invierto porque crea que va a haber una estrategia de salida X o Y. Más bien yo invierto porque creo que tiene potencial, porque el founder es muy bueno, porque está bien referenciado, porque el mismo founder me demostró en las reuniones que he tenido con él que es un fuera de serie, y porque todo parece que puede funcionar y entonces me gusta soñar que todo va a salir bien. Y entonces, como yo lo veo, es que si todo sale bien y efectivamente mi sueño se hace realidad y la empresa resulta ser, digamos, es un home run, van a sobrar formas de salir, ¿no? Y entonces, la verdad es que yo creo que es una tontería, incluso llegaría a ese punto de decirle una tontería, pensar en la estrategia de salida cuando estás invirtiendo en la etapa más temprana. No tiene ningún sentido para mí. Esa es mi opinión nada más, ¿eh? Puede haber otras. Eres soñador y porrista de los founders en los que inviertes entonces y estás comprometido en el largo plazo. Trato de ser eso, o sea, a veces no es fácil porque a veces trabajas con gente que no te lo permite, pero sí trato de hacer eso conscientemente, estoy intentando ser soñador y estoy tratando de ver y pensar que todo va a salir bien. Y obviamente en la vida real, pues es doloroso ver cuando no es así y sí, sí duele, la verdad, o sea, hasta duele físicamente, ¿no? Cuando tú ves que pues un emprendedor no va bien y todo, digamos, el tema personal por el que un emprendedor que falla, cualquier persona que falla realmente pasa por un momento muy difícil a nivel personal, emocional, etcétera. Y eso siempre duele y también el negocio, ¿no? Que obviamente se pierde dinero tuyo y de otros y eso siempre duele. Pero también cuando las cosas van bien se siente increíble, ¿no? O sea, te da muchísimo gusto por ti, obviamente, y por los coinversionistas y sobre todo por el emprendedor porque cuando tienen un gran éxito, pues cambia su vida, ¿no? De acuerdo. ¿Cuál es tu tesis de inversión? Cuéntanos un poquito de industria, región, etapa, ticket promedio. Sí, eso ha cambiado un poco con el tiempo. Yo soy, la verdad, a mí me gusta invertir en cualquier cosa que sea de tecnología y que tenga el potencial de tener, digamos, un crecimiento exponencial. Y no estoy tan cerrado en qué industrias. Hay cosas que no hago porque no les entiendo y porque no me gustan. Por ejemplo, no invierto en absolutamente nada de VR. No creo en la plataforma. Me da a mí la impresión, digamos, que el ser humano no está hecho para consumir VR, digamos, en cosas del día a día. Puede tener ciertas aplicaciones, yo sé, pero como yo no creo mucho en la plataforma, no invierto en nada de VR. Otra cosa que no invierto, no tanto por temas, digamos, morales, sino pero no invierto en nada de cannabis ni nada de eso. Me parece a mí que el tema legal es demasiado complejo, ¿no? No invierto nada de videojuegos ya después de que esta experiencia que tuve, no porque haya sido mala con ellos, sino porque el mercado de los videojuegos es un mercado de hits, donde la evaluación del proyecto es más importante que la evaluación de los founders, ¿no? Entonces, como no lo entiendo, no creo que sea tan fácil entender, digamos, cuáles juegos van a ser buenos y cuáles malos, o que yo tenga un edge especial como para poder decir esto sí, esto no. No lo entiendo y no sé cómo, entonces mejor ni le entro. Y se me puede estar pasando algo, pero fuera de eso, la verdad, estoy abierto a invertir en casi todo. Tickets promedio ha cambiado mucho. Cuando yo empecé, hacía tickets altos, tickets grandes. Y como toma tanto tiempo en que las empresas maduren, la verdad es que como a mitad del camino me empezó a dar, pues como que me empecé a dudar, oye, estoy haciendo lo correcto, ¿tendrá sentido esto? Y entonces lo que hice fue que seguí invirtiendo, pero con tickets más pequeños. Y otra cosa que te pasa cuando no planeas, que yo cuando empecé no lo planeé, es que si te acabas tu dinero que tienes destinado a eso, pues ya no hay dinero. Entonces, un poco para poder durar más invirtiendo antes de que hubiera liquidez, lo que empecé a hacer es que empecé a bajar los tickets. Entonces, digo, tengo tickets variables dependiendo, porque también en muchas empresas, pues a lo mejor no hay espacio, no hay tanto espacio, entonces aunque quisieras invertir más, no puedes. Entonces varía, ¿no? Quizá de $25,000 a un poquito más que eso. Ok. ¿Enfocado en alguna región en particular y etapa? Cuando empecé a invertir, invertía principalmente en México y en empresas de YC que podían ser de Latinoamérica o de otros lados. Mi enfoque con eso ha cambiado porque después de 8 años lo que me he dado cuenta es que sí he invertido en algunas buenas empresas que no son de México como de Estados Unidos, pero siento que, no te voy a decir que es más fácil, pero siento que como aquí estamos, siento que puedo agregar más valor aquí, que puedo ayudar más al emprendedor,
que puedo estar cerca de él y que también las oportunidades son más grandes, ¿no? En Estados Unidos es un mercado hiper competido, ¿no? En prácticamente cualquier vertical de software o cualquier industria hay 10, 15 jugadores y todos están fondeados, ¿no? Es como que la ley de la selva mucho más violento, quizá ya es más difícil. Y en Latinoamérica es todavía más chico, ¿no? Todavía quizá un poquito más boutique, donde todavía puedes agregar más valor si te lo propones. Entonces, como que he cambiado mi enfoque de que, sí, digo, no estoy cerrado a invertir en Estados Unidos, pero más bien mi enfoque es más bien México y quiero empezar a invertir más en Latinoamérica, donde hasta ahora invertió poco, en founders de todas Spanish speaking Latinoamérica, ¿no? O sea, obviamente Argentina, Colombia, Brasil, Chile, Perú, ¿no? Ecuador, etcétera. Hace ratito mencionabas que en 2021, cuando los precios empezaron a ser un poco más altos, hiciste menos inversiones y justo antes de empezar a grabar el episodio me dijiste, este año he hecho bastantes. Me imagino entonces eres muy sensible al precio en el que entras. ¿Cuál es el rango ideal de evaluaciones en las que te gusta entrar? A ver, yo no diría, a ver, sí parece que esa sería la conclusión, pero yo más bien lo que yo diría es que no es que sea tanto sensible al precio, más bien lo que yo diría es que en LATAM y en general en cualquier actividad humana, ya sea que tú te dediques a comprar dentro de una empresa, tú eres de compras o digamos una parte del éxito de la empresa familiar de nosotros fue que todas las compras y todo el CAPEX, por ejemplo, se hacía de forma muy concienzuda, siempre comparando las diferentes opciones que había en el mercado, comparando precios, negociando, de tal forma que eso te pone en una posición donde es más fácil ganar. Entonces, como yo lo diría es, no tiene para mí ningún sentido lo que sucedía en 2021 en cuanto a que una empresa que no tenía nada o que tenía muy poco, la estuvieran valuando a 100 millones de dólares, porque aunque a la empresa le fuera bien, pues, pues casi no, nadie va a ganar. O sea, lo que va a terminar pasando es que si por alguna razón llega a haber un éxito, no va a ser lo suficientemente grande ni para pagarle al founder, ¿sí me explico? Como sucede muchas veces, porque todos los inversionistas tienen liquidation preference, entonces cualquier lana que entra primero se va para pagar la lana que levantaron, y lo que termina pasando es que muchos de estos founders, después de años de trabajo, ni siquiera a ellos les va bien. De hecho, una cosa que yo he tratado de hacer y que la verdad nunca ha sido bien recibida, es que cuando estos founders están levantando, digamos, cuando founders que tienen muy poca atracción, están levantando evaluaciones tan altas, en algunas ocasiones yo les he dicho, oye, pero no te das cuenta que eso ni siquiera a ti te conviene, principalmente porque no vas a ganar nada, y segundo, pues porque las expectativas de crecimiento de esos inversionistas que están invirtiendo tan alto son tan grandes que si no las logras ni siquiera estar cerca, lo que va a pasar es que no van a volver a invertir en ti y la empresa va a morir. Y lo que ha pasado en 2021 es eso. De acuerdo. Y a ver, yo lo resumo también. Yo te diría que para nosotros el precio de entrada es bien importante. Entonces yo sí diría, sí somos sensibles al precio. Y definitivamente estamos en un negocio de múltiplos. Y mientras más tarde o caro entres, pues justo coincido contigo, ¿no? El múltiplo es más difícil de conseguir o es menor. El punto es la proporcionalidad. Las cosas tienen que valer lo que valen. De acuerdo. ¿No? O sea, tiene que tener sentido económico. Hecho. Oye, pero regresando a la pregunta, ¿hay algún rango en el que a ti te gusta, o sea, pensando en etapa en la que a ti te gusta entrar? Más bien lo que yo te diría es que a mí me gusta entrar temprano, a una evaluación que tenga sentido sin que esté escrita en piedra, de tal forma que si todo sale bien, pueda haber retornos para todos, no nada más para los inversionistas, digamos, posteriores, y que también al founder le vaya bien, ¿no? O sea, es un balance. Entonces, no me gustaría decirte un monto específico porque depende mucho de la situación particular, pero eso es lo que te diría, tiene que tener sentido, o sea, no sabría decirte montos. ¿Temprano, tan temprano como en etapa de no hay nada, estoy en etapa de idea, o pre-semilla, semilla? Muchas inversiones que he hecho, no todas, pero muchas inversiones que he hecho han sido con una plática sin deck, donde el caso de 100 ladrillos, Hugo Bloom es mi amigo, lo conozco porque él fundó junto con Rubén y Juan Pablo Yo Te Presto, y cuando se salió Yo Te Presto y me dijo lo que quería hacer de 100 ladrillos, pues literalmente fuimos no me acuerdo si fue a comer o a desayunar,
y estuvimos platicando una hora y al final de la comida le dije, va, güey, entro, cuenta conmigo, me interesa, me gusta que el hecho de que tú lo hagas, la idea parece que tiene sentido, va. Y no había nada realmente, había una idea, ¿no? Había un concepto. Y también he invertido en empresas que van más adelante, que ya tienen ingresos, que ya tienen clientes, pero que a lo mejor no han levantado capital institucional, ¿no? Entonces sigue siendo temprano porque acaban de empezar. Entonces el rango de temprano es muy amplio, desde que es una idea hasta que pues a lo mejor ya están operando y tienen clientes y a lo mejor ya tienen 10, 15 empleados, etcétera, ¿no? Perfecto. Pues para ir cerrando, José, te llevo a las últimas dos preguntas. En la primera, pues llevas ya un buen rato haciendo esto y hace rato mencionábamos, empezaste en 2015 y si bien 2015 suena a que fue ayer, ya han pasado 8 años, sí, y me gustaría que nos cuentes dentro de tanta experiencia con un portafolio tan amplio como el tuyo, que nos cuentes uno de los momentos, pues de pronto el más emocionante o el más difícil que has tenido y que han marcado más tu carrera como ángel inversionista. Sí, yo creo que el más difícil por mucho fue cuando falló Green. Me tocó a mí ser parte del consejo cuando la empresa cerró. De hecho, dejé de ser parte poquito antes de que definitivamente cerrara. Digamos, estuve en los últimos momentos cuando estaba en terapia intensiva y sí te puedo decir que ese es el momento más difícil, ¿no? O sea, algo que parecía tan exitoso, que parecía con tanto potencial, como cuando los VCs le perdieron la fe, la caída fue muy rápida y muy dolorosa para todos los involucrados, incluidos para los empleados, ¿no? Y para todos los colaboradores y para los founders y para todos, ¿no? E incluso también para los VCs. Y la cantidad de problemas y, digamos, desafíos que tenía, porque cerrar algo tan grande era complejísimo, ¿no? Y ese es el momento más duro. Y momentos emocionantes, pues muchos, digo, hay muchos y no podría decirlo, pero es muy emocionante. ¿Sabes qué es muy emocionante? Cuando estás viendo una empresa y estás desde el principio, entonces la empresa dice, no, esta vez ya vendimos 100,000 pesos y están súper emocionados, ¿no? Y de repente ya 100,000 pesos ya deja de ser emocionante y de repente ya están vendiendo 1,000,000. Y entonces todo, fue fiesta, wow, ya lo logramos. Y después están vendiendo 10 millones y después están vendiendo 50 millones. Entonces, ese proceso de que cuando estás muy temprano, como que tanto tú como inversionista como los founders ni siquiera se imaginan cómo le vas a hacer para crecer, ¿no? Pero cuando vas logrando esos hitos y eres parte de eso y te los comparten, la verdad a mí me emociona muchísimo. Y un ejemplo claro es, yo te presto, cuando empezamos a operar, teníamos un consejo muy activo, ¿no? Que nos reuníamos todas las semanas como para entender cómo crecer los que prestaban, crecer los que pedían. Y siempre era el desbalance de que de repente había dinero, pero no había crédito, de repente había crédito, pero no había dinero. Entonces, yo te presto, cuando yo invertí, prestaba al mes, no sé, 1,000,000. Cuando llegamos el primer millón prestado, wow, qué chido. Y ahorita está haciendo, no me acuerdo si 4 o 5 millones al día, ¿no? O sea, no sé, es darte cuenta cómo las empresas van resolviendo los problemas y van creciendo y van logrando hitos y estás viviéndolo, es muy emocionante, es un sentimiento increíble. Muchas gracias por compartirnos ambos. Y pues para ahora sí cerrar, José, siempre me gusta hacer esta pregunta. ¿Qué consejo le darías al José del 2015 que está empezando a invertir, pero con la experiencia que hoy ya tienes después de haber hecho 70 y tantas inversiones? Yo lo que me diría a mí mismo, si pudiera, depende de qué tan antes me fuera, ¿no? Si me fuera, digamos, a cuando empecé a invertir, es recordarme a mí, o sea, decirle al José 8 años más joven, que antes de 7, 8 años es muy poco probable que vayas a ver liquidez y sin embargo tienes que mantener el curso, ¿no? Una cosa que le pasa a muchos ángeles es que invierten en una o dos, o gente que quiere ser ángel, invierte en una o dos. Invertir en una o dos, la verdad es que si solo vas a invertir en una o dos, a menos de que sea de tu hermano, de tu tío, de tu primo, qué sé yo, ¿no? De tu mejor amigo, o de tu novia, o lo que sea, o de tu esposa, lo que sea. Si vas a invertir en una o dos, la verdad es mejor no invertir, mejor ni entrarle. Entonces, yo veo muchos ángeles que les interesa, les apasiona, quieren invertir, invierten en una y le va mal, y ya, dicen, no, esto no jala. Y lo contrario es lo correcto. Tienes que invertir en una, después en otra, después en otra, obviamente, de acuerdo con las posibilidades de cada quien. No todos, digamos, no todos pueden invertir grandes cantidades, pero de tal forma que vayas creando un portafolio. Entonces,
básicamente es eso, que tienes que seguir haciéndolo y tienes que tener paciencia. Me encanta. Paciencia y mantener el curso. Con eso nos quedamos, José. Pues muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por acompañarme en este episodio de Ángeles de Latam. Si alguien te quisiera contactar, ya sea otro ángel inversionista o una potencial oportunidad de inversión con un founder, ¿cuál es la mejor forma de encontrarte? Yo creo que LinkedIn o Twitter es lo más fácil, ¿no? Pues ahí está. Son perfiles públicos, es lo más sencillo, yo creo. Y sí contesto, trato de contestar siempre los mensajes. Excelente, pues lo pueden encontrar, como él dice, Twitter o LinkedIn, búsquenlo como José Bielma. Para todos los que nos escuchan, yo soy René Lomelí, también me puedes encontrar en LinkedIn. Y si eres un ángel inversionista, como cada semana, te invito a que me escribes para que podamos coordinar un espacio en este podcast. Muchísimas gracias por escucharnos, nos vemos la próxima semana con un episodio más. José, mil gracias. Esto fue Ángeles de Latam. Si te gustó el episodio, ayúdanos a compartir esto con más personas y síguenos para mantenerte al tanto de la siguiente conversación. Búscanos en redes sociales como @500latam y @descubrebc. Gracias por acompañarnos.